Bueno, pues empezamos y vamos a hacer el puente en perspectiva. Entonces, como siempre, dibujamos la planta y alzado para hacer con precisión la figura. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, aquí la posición del cuadro. Como vemos, dejamos un espacio un poco grande para que tengamos luego sitio y que no tengamos que evitar que salga distorsionado, ¿no? Entonces tenemos aquí esto y vamos a colocar la posición del puente, por ejemplo, aquí, bajo cierto ángulo cualquiera, ¿vale? Entonces la ventaja de trabajar siempre en diédrico es que controlamos la posición de los ángulos, distancias, todo, ¿vale? Entonces si por ejemplo pensamos que tiene esta dimensión, la parte central tiene también la misma dimensión y la última parte la misma, bueno, ya nos lo da la plantilla, ¿no? Yo lo he dividido aquí en 3 partes, podría tener otra anchura. Entonces tenemos esta línea que prolongamos, teniendo ya una traza aquí, aquí la otra traza, y lo mismo hacemos con estas 3, también prolongamos, teniendo aquí una traza, aquí otra traza y aquí la tercera. O sea que en realidad la perspectiva se reduce a hacer un cálculo simplemente de esta forma geométrica con 3 divisiones, que pueden ser cuadradas, rectangulares, como queráis. Lo que sí, pues es obligado que estos sean ángulos de 90, ¿vale? O sea, no me hagáis un puente que tenga una planta así, porque no existe, ¿no? Por una cuestión práctica, un romboide no puede ser un puente, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos eso, pues ahora hacemos el alzado para saber la inclinación que tiene. Claro, si empiezo a colocar aquí, quito espacio a la perspectiva, pero bueno, como va a tener poca inclinación, tampoco importa. Entonces haríamos una paralela, es la línea de tierra, y ahora proyectamos los puntos, los 3 puntos, para obtener ahí el alzado del puente, ¿vale? Recordad que siempre en sistema diédrico se nos exige que las vistas estén alineadas, correlativas a la misma escala, ¿vale? Por lo tanto, ya puedo decir que el puente, por ejemplo, va a venir por aquí, con esa inclinación, una inclinación que cogéis cualquiera, y como vemos el puente es simétrico, ¿no? Como vienen siendo, ¿no? ¿Vale? Podemos poner ahí ese eje y aquí esta línea. O sea que en realidad tiene medidas iguales. Vamos a aprovechar estas 2 líneas para hacer el arco. Entonces, bueno, para hacer el arco lo ideal sería que separara esto. Pero bueno, lo que voy a hacer es coger esta medida, colocarla aquí con el compás. Esta medida la coloco aquí. Y voy a hacer que el centro, pues por ejemplo, si cojo este punto de referencia, pues el centro va a ser este. O sea, va a ser este punto. Por lo tanto, de aquí saco el arco y va a pasar por ahí arriba, ¿vale? Entonces, simplemente hacer un arco que tendría una semicircunferencia, ¿vale? Es un arco de medio punto, ¿vale? Entonces, recordamos. Bueno, si realmente le ponemos esto, hay que pensar que luego tiene que tener el grosor interno para tener el camino, ¿no? Porque si no se nos queda algo pequeño, con lo cual tendría que ampliar aquí. Lo voy a hacer así, le amplío este fragmento y guardando la equidistancia ya dejo ahí este detalle para hacer esa especie de pasamanos, y se supone que el suelo está a esta altura, ¿vale? Con lo cual ya tengo ahí el alzado del puente. Y entonces de esta manera veo también que aquí está el camino y aquí empieza pues esa forma en vertical, ¿vale? O sea que tendría que, si lo hacemos en perspectiva, pues sería algo como esto. Tenemos estas 3 formas, luego tendríamos el grosor, y lo mismo de este lado, algo así, ¿vale? Con la misma medida por aquí, luego bajaría y por aquí adentro pues sería algo así, ¿vale? Pero esta sería la forma, y ahora aquí tendríamos el arco, ¿vale? El arco de medio punto, ¿vale? Y aquí podemos poner detalles arquitectónicos, las dovelas, por ejemplo, que son estas piedras que aparecen por aquí.
Aquí se ve el intra 2 por debajo. Bueno, y este sería el arranque del puente, ¿no? Serían los términos que se vienen utilizando. Bueno, pues más o menos sería algo como esto, para hacernos una idea, ¿no? Entonces tenemos este fragmento que he puesto todo por aquí y el arco de medio punto. Y luego esto que baja en vertical, ¿vale? O sea que dos verticales que son tangentes ahí en el arco de medio punto. Y marcaríamos ahí el eje de simetría, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto ya podemos hacer la perspectiva. Directamente hacemos la forma esta en el plano, le damos las alturas y ya está hecho, ¿no? Y vemos dónde caen en realidad las fugas, ¿vale? Sabemos también que esta es la inclinación, ¿no? ¿Vale? Una inclinación coherente para que se pueda subir. Si tiene una inclinación de 70 grados, eso no hay quien lo suba, ¿no? Pero si tiene como esto cerca de 20, 30, pues sí, que ya es bastante también, ¿no? Bueno, una vez que hacemos esto ya marcamos la línea de tierra. Esta es la línea del plano de cuadro. Marcamos aquí la posición del cuadro un poco mayor. Y para que no salga distorsionado y se pueda ver este trozo como este, pues voy a poner, por ejemplo, el punto de vista más o menos por aquí. Vale. Y a cierta distancia, ¿vale? Con lo cual, bueno, saldrá algo pequeño, pero al menos no sale distorsionado. De esta manera, haciendo paralelas a las dos direcciones del puente, pues ya tendré las fugas del puente, ¿vale? Entonces hago una paralela a esta línea por V, obteniendo la fuga, ¿vale? Y hago otra paralela, esto lo voy a poner en otro color para que quede más claro. Entonces hago una paralela por V. Y aquí lo mismo, una paralela a las dos direcciones que me otorga el puente, ¿vale? De esta manera ya tengo aquí una fuga que llamaré F2 y esta otra fuga que llamaré F1. Aquí el punto principal, aunque aquí no lo voy a utilizar. Bueno, pues ya tenemos la planta, un requisito siempre indispensable para empezar a dibujar la perspectiva. Tenemos las alturas que nos lo da el alzado. Y luego marcaremos ahí ya una especie de inclinación. Fijaros que las dos vistas se solapan un poco, ¿no? Pero bueno, eso se puede hacer, pero para aprovechar espacio. Entonces, el suelo está por aquí, pero luego bajará hasta la altura del río, que podemos poner esa altura y podemos también calcular la altura donde está el río, ¿vale? Bueno, pues tenemos la plataforma esta, que es por donde empieza aquí todo el camino, pues va a estar a la altura esta, por detrás, ¿de acuerdo? Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues vamos entonces a marcar la línea de tierra y la línea del horizonte. Recordad que si marcamos una distancia algo grande, lo estamos viendo desde arriba un poco, ¿vale? Entonces hago las dos líneas en paralelo, como siempre. A ver, como aquí muevo mal con el trípode, voy a colocarlo así. Bueno, pues ya tenemos ahí la posición de la línea de tierra que marcaré por aquí. Aprovechamos ahí el espacio al máximo, incluso toca el puente, ¿no? Pero bueno, línea de tierra y línea de horizonte. Bueno, este pilot que mancha y ya vertió toda la tinta roja por ahí. Bueno, la altura del horizonte, decía, para verlo un poco desde arriba, mejor la elevo. No sale muy distorsionado porque también he alejado un poco el punto de vista, más de lo que solemos hacer comúnmente, ¿vale? Entonces dibujo ahí ya completa la línea del horizonte. Línea de horizonte, ¿vale? Bueno, pues lo único que tengo que hacer, como ya sabéis, es subir las trazas y las fugas. Las trazas siempre a la línea de tierra y las fugas siempre al horizonte. O sea que iré haciendo ahí líneas en vertical. Voy a coger una regla para desplazar. Bueno, pues es el proceso de siempre, ¿no? O sea, esto es pura mecánica, no tiene ciencia ninguna. Entonces recordamos siempre las trazas en la línea de tierra, ¿vale? Y luego las fugas al horizonte. Vamos entonces a proyectar esos puntos
tenemos esta traza. Tenemos aquí la referencia del arreglo, os recomiendo que lo hagáis así porque entonces no tenéis que andar cambiando la posición de la regla. Entonces tenemos una traza, aquí en la otra traza, aquí otra, y la última. Y por último tenemos las fugas al horizonte, aquí una y aquí otra. Vale. Bueno, pues recordad siempre trazas, línea de tierra, fugas, horizonte. Vale. Y ahora vemos cuáles siguen la dirección, por ejemplo, hacia FSU2. Vemos que son estas dos, ¿no? Pues estas dos que están subidas aquí siguen esta dirección, por tanto van a esta fuga. Vale. Ya las podemos trazar. Una y otra. Bueno, como vemos estamos dibujando en el plano todo, imaginando, pero luego, claro, va a haber un río, habrá que hacer algo de pendiente ahí. Tenemos ya estas dos líneas, que voy a marcar aquí con esta flecha y con esta. Y ahora hacemos las otras, estas tres, que como vemos, pues sale de este punto, sale de este y este. En realidad son cuatro, ¿no? Ya las tres eran las de aquí. Bueno, pues ya fugo hacia la fuga correspondiente, que es F1, ¿no? Bueno, entonces, recordamos, desde este punto a F1, fijaros aquí ya el ángulo, esto ya no parece un ángulo de 90, porque, bueno, como vemos es una altura un poco grande, ¿no? Entonces ya sale de ese ángulo que nos da el cono de 60 grados, ¿no? Aquí tenemos otra, y aquí tenemos la última, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos las tres divisiones, los tres cuadrados en perspectiva, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, supongo que hasta aquí todo el mundo habrá llegado sin problema, ¿no? Bueno, insisto, fijaros, la prolongación de las líneas detecta aquí esta traza y detecta aquí esta. Subimos las trazas y fugamos a esta fuga. Y lo mismo con estas tres. Tenemos las tres, las subimos, fugamos a su fuga correspondiente, ¿vale? Y por último le damos las alturas. Vamos a darle las dos alturas, esta y también la del arco, ¿no? Vale. Entonces, si cogemos la altura, vamos a coger la primera altura, sabemos que corresponde aquí a este punto y a este, ¿no? Entonces voy a aprovechar ahí a hacer las dos verticales. Os traigo por aquí la vertical en ese punto, vale. Y la otra vertical en ese punto. Ahí es donde debo colocar las alturas, ¿vale? Bueno, pues eso va a ser en realidad por lo que se llama el puente de los estribos, ¿no? Esto de aquí, que es donde se apoya, ¿no? Bueno, una vez que hacemos esto, estamos en la referencia del suelo, entonces necesitamos tomar dos alturas, esta de aquí y la siguiente, esta y esta, ¿no? Empezamos por la menor, aquí, y ahora empezamos luego por la mayor. Seguimos por la mayor, quiero decir. Bueno, ya tenemos las dos alturas. Y lo mismo aquí, la mayor y la menor. Bueno, pues necesariamente esas dos alturas las proyecto y las obtengo aquí. Y de esa manera ya tendré ahí las longitudes en perspectiva en esos puntos, ¿no? Entonces, para ello trazo las verticales por esos 4 puntos. Y al tener las verticales ya puedo proyectar esas dos medidas, ¿vale? O sea, tengo aquí estas dos y aquí estas dos. O sea, este punto, este y este. Y aquí igual, cojo este punto, lo proyecto hacia allá, y cojo este, lo proyecto hacia allá, y tengo aquí estos 4 puntos, ¿vale? No hay que confundirse con el este de atrás. Bueno, pues ya tengo eso, con lo cual sé que realmente esta línea es horizontal, irá hacia esa fuga, ¿no? Y esta también es horizontal, irá hacia esa fuga. Mientras que aquí esto se unirá con esto, aquí.
y aquí se unirá por detrás, con el extremo por aquí. Sabemos que en el espacio estas dos tienen igual ángulo de inclinación, ¿vale? Y tenemos aquí esta longitud. Y aquí detrás también tenemos esto. ¿Vale? Tenemos aquí este punto. Vamos a hacer el del suelo que va hacia esta fuga. Y ahora tenemos esto que viene hacia este punto de aquí. Incluso podemos hacer estas intersecciones, aunque bueno, lógicamente el suelo, si está bien diseñado, tendrá curvatura, no será con una arista de intersección, ¿no? Pero bueno, para estar haciendo geometría lo ponemos así, ¿vale? Bueno, ya tenemos la plataforma, ¿no? Tenemos ahí esa forma ahí abultada, ¿no? Vale. Bueno, no hay problema con esto, ¿no? Bueno, pues recordad, las alturas hemos proyectado la altura menor, que es esta, y también la mayor, que es esta. Con lo cual la altura mayor también irá hacia este punto en ambos casos, ¿no? O sea que pasará por este punto, por este, e irá hacia ese mismo punto. Y lo mismo aquí. O sea que estos dos puntos deben estar alineados con esta fuga y estos dos también. Bueno, ahora cogemos la altura esta la colocamos aquí, es la misma, ¿no? Vale. Entonces haremos una vertical y ya podemos colocar ahí la altura. Vale. Entonces colocamos aquí la altura, aquí también, y allí detrás también. Viene por aquí, o sea que es este punto, y corta allí detrás es este punto. Bueno, pues cogemos la altura, que es esta, y la colocamos aquí. Y la colocamos, bueno, ahí ya no se puede colocar en más sitios, pero sí podemos jugar para obtener las demás, ¿no? Entonces tenemos esta, que viene por aquí, pasa por este punto y pasa luego por aquí. Vale. Y lo mismo, si fugamos hacia aquel punto, corta aquí, y ahora si fugamos hacia este punto, pues corta aquí detrás. Vale. Bueno, pues ya tenemos todos los puntos y está el puente ya completo, ¿vale? Porque hemos colocado aquí la altura real, que es esta, y ahora sabemos que si fugamos esto va a cortar ahí arriba en un punto, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ver dónde queda ese punto, ¿vale? Vamos a verificar también si las medidas están bien. Como vemos, es esta medida que hemos puesto aquí, que hemos puesto aquí. Bueno, sería 1 milímetro más pequeña, bueno, pero bueno, más o menos. Y corta aquí, por lo tanto también tenemos esta línea, ¿vale? Bueno, tenemos ya esos dos pasamanos, tenemos esto y ahora faltaría estos de aquí, con lo cual, como esto corta aquí, como ya vimos, corta aquí, pues unimos este punto con este. Y tendríamos ya aquí la inclinación, que esto debe fugar, y esto también, lo cual quiere decir que está bastante mal trazado, ¿no? Porque esta altura debe ser igual que esta, y esta debe ser igual que esta. Vamos a ver si hay alguna medida mal. A ver, esta medida sale de aquí, va bien, esta medida está bien proyectada, esta también. Porque claro, si estas dos se cortan, deberían cortarse en esta vertical, y aquí parece que se cortan antes. O muy mal he cogido las medidas, en cambio aquí se ve mejor, ¿no? Bueno, vamos a entonces hacer la vertical ahí, cogemos una hoja y vemos si mantenemos que la fuga de esta línea está aquí. Vamos a fijar el papel, hay muchas formas de hacerlo, entonces si hubo alguna medida equivocada, que yo pienso que lógicamente cogí un poco de más, ¿no? Bueno. Entonces si fijamos el papel, pues ya verificamos, sabiendo que eso está ahí fijo, dónde está la fuga real, ¿vale? Entonces tenemos ahí fijo el papel. Bueno, pues como decía, sobre el suelo, sobre el plano horizontal donde se apoya la figura, aquí he cogido esta medida y luego esta. Y esas medidas, a ver si están bien. He cogido esta medida y luego esta. O sea, esta medida. Bien.
Vale, y ahora he cogido la menor aquí y es esta, vale, y la he cogido aquí, vale. Bueno, pues entonces fugo y viene por aquí. Vale, viene por aquí y claro, ahora ya sé dónde está la cosa. Fijaros que esta medida no es igual que esta. Yo partí de la base de que esta es igual que esta, pero no tiene nada que ver. Aquí esta debo colocar esta medida. Cogí una medida equivocada ahí. Bueno, pues nada, otra vez. Entonces cojo la medida real. Hay que fijarse. No se puede dar clase mientras se piensa en otras cosas. Bueno, decía que las medidas son, si nos fijamos, tenemos esta medida y yo cogí esta medida también para aquí, pero no, esta medida es más pequeña, ¿vale? Entonces, esta medida está bien, esta también, esto excusé borrarlo porque también está bien, vale. Esta también estaba bien. Vamos, que muchas de ahí que borré estaban bien. Esta altura está bien, esta también, esta también, esta también. Es esta la que está mal, la única que está mal, ¿no? Bueno, entonces cogemos esta medida que sería igual que esta. O sea, es esta, no esta, la que hay que coger ahí. Entonces cojo la medida menor y la coloco aquí. Ahora sí. Bueno, y si tengo esa medida, fijaros que había cogido la mayor, pero es la menor. Esta medida es igual que esta, no igual que esta, ¿no? Entonces, ahora ya sé que esta fuga sobre la vertical, esto nos iba a dar la solución al hacer aquí la vertical, corta aquí. Entonces, esta debería pasar por este punto y por este, con lo cual nos iba a dar ya la solución. O sea que la perspectiva siempre tiene muchos caminos, ¿no?, para llegar al mismo punto. Por lo tanto, si hay una equivocación en un lado, otro lado nos lo va a revelar, ¿no? Entonces esta es paralela, va a la misma fuga, y aquí arriba exactamente igual, esta fuga hacia ese punto y corta aquí. Por lo tanto, estos tres puntos están alineados, ¿vale? Ahí los vemos, ¿no? Vale. Con lo cual ya tenemos este fragmento, este otro, y ahora sí que es coherente, ¿no? Fijaros que esto tiene la misma inclinación, por lo tanto esta medida es tal que es igual que aquí. O sea que la fuga esta queda igual distancia. Si no os queda igual, estáis cogiendo ángulos distintos, ¿vale? O sea, esto ya lo puedo pasar con compás. Entonces, sé que realmente si esto corta aquí, ¿por qué? Respecto al punto de vista hay este ángulo por encima y por debajo. Las dos siguen la misma dirección. Vamos, quiero decir, siguen la misma dirección en su plano de simetría, que es el plano este, ¿no? Bueno, entonces concluimos, hacemos esas dos líneas que sabemos ya con precisión matemática que esta es la fuga, la posición de la fuga. O sea que si prolongamos esta línea, esta debe cortar aquí, como vemos ahí. Tampoco es muy preciso, ¿no? Pero bueno, debe pasar exactamente por ahí. Cuando los segmentos son menores es más fácil ser impreciso, ¿no? Ahora ya cuando son mayores, como el horizonte, etcétera, pues es más fácil. Bueno, pues este es el fragmento y este también. Y la línea de atrás, el plano del suelo, será este. A ver, esto corta aquí. Debe cortar en el mismo punto. Y ahora, al hacer la vertical por aquí, termina aquí. Por este punto termina aquí. Vale. Bueno, pues ya tenemos el puente al completo. Y ahora hacemos el arco, ¿vale? Bueno, esto puede ser algo lioso, puede parecer, y lo es, por la cantidad de medidas, pero bueno, es cuestión de irse fijando nada más. Entonces recordad, las medidas tenemos esta, que es la medida esta, que hemos proyectado, y esa misma medida la hemos puesto aquí, que también hemos proyectado aquí, y también hemos proyectado aquí, de manera que estos puntos están alineados. A ver. Bueno, pues ya tenemos al completo. Y ahora lo que necesitamos es hacer el arco. El arco es tangente aquí a estas dos verticales, ahí abajo en el intra 2, ¿no? Y va a llegar hasta este punto. Entonces cogemos este punto exactamente, la altura real. Sabemos que queda aquí en el punto medio, ¿no? Vale. También podemos hacer aquí la intersección de las dos diagonales, bajar una vertical
y donde corta esa vertical unirlo con la fuga, teniendo aquí también el punto medio. Entonces cogemos esa altura, fijaros que la cogemos solo de aquí a aquí, pero el arco empieza más abajo, ojo con eso. Bueno, este es el punto medio, esta es la vertical y por tanto el punto más alto del arco es este, que proyectaremos hacia la fuga y vemos que corta aquí. Y ahora vamos a bajar esta medida del arco que llega aquí. Entonces cogemos esta medida por debajo. Esto se puede coger por debajo de la línea de tierra, no hay problema. Esta altura la coloco debajo. Vale, y ya la proyecto. Bueno, si la proyecto por debajo, cae aquí. Por lo tanto, el arco va a salir tangente de estos dos puntos. Vale, de este punto y de este. Y va a pasar por aquí. Y va a ser tangente a esta recta. Bueno, ahí está muy pequeño, todo no se distingue nada, pero bueno, fijaros que la altura la coloqué aquí, es esta altura de aquí a aquí, la puse aquí, la fugué, corta la vertical aquí, y ahora ya puedo trazar ahí el arco que vendrá tangente a estas dos verticales y a esta horizontal. Y ahí tengo ya el arco de medio punto, que será un arco elíptico, por efecto de la perspectiva. ¿Vale? Y ahora ya baja en vertical. ¿Vale? Bueno, por último, la profundidad de esta línea y esta dependerá de lo alto que vaya el río, de la cota del río, ¿no? Entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, a esta altura. Entonces aquí debo fugar para poner la misma del otro lado. Y aquí baja ya el terreno, provocando aquí la posición del río. ¿Vale? Y esto debe fugar, una vez que tenemos este arco, debe fugar hacia ese punto. Hasta que corta debajo, pues es esta línea, hasta que corta esto, o sea que no se ve el final, ¿vale? Y aquí es recto, no como aquí, porque aquí es un plano recto. Bueno, pues ya estaría completo, ese sería ya el puente. Y ahora ahí vamos a hacer las simetrías para ver la reflexión, ¿no? Habría que darle también el grosor a esto, pero bueno, es tan pequeño que lo consideramos despreciable a efectos de hacer el cálculo aquí, pero habría que colocar aquí estas líneas dobles, ¿no? Y hacerlo aquí, pero ya digo, lo vamos a hacer así a ojo, porque si no, no acabamos con las mismas fugas hacia ahí arriba, o sea que tendríamos ahí el grosor del puente, ¿vale? Bueno, pues recordad, fundamental, la figura es simétrica. La norma exige que ponga un eje de simetría, en dibujo técnico se pone siempre. Y aquí en el centro del arco marco también este eje, que coincide con la línea del dibujo, debí evitar eso, ¿no? Y ahora aquí pues también debo pensar que este arco pues sería una semielipse, ¿no? En realidad los arcos, ¿alguien sabe qué curvatura suelen tener los de los puentes? Para que tengan mejor resistencia. Bueno, muchas veces habréis visto este tipo de arco, que es el típico parabólico, ¿no? Que bueno, tiene buena resistencia, pero tal y como utilizaba Gaudí, entonces cuando colgabas una cuerda entre dos palos, pues produce una catenaria. Pues se descubrió que bueno, estos tenían mejor resistencia todavía, que es la catenaria invertida, ¿vale? Y como es muy difícil de dibujar, porque para dibujarlo hay que dibujar una parábola, tener su foco y hacer el giro de la parábola, y al girar la parábola pues el foco este se desplaza según una catenaria, o sea, habría que hacer 40 parábolas para obtener unos pocos puntos de la curva, con lo cual se viene haciendo parábolas, o bien se hace el dibujo de la catenaria mediante el calco de una catenaria invertida, claro, que sería la forma del puente, ¿no? Bastante aproximada a lo que sería pues la curva que se viene utilizando, aunque a veces también por el peso, cuando es colgante, pues es mitad catenaria, mitad parábola, ¿no? Ya que cuelga por el peso, no por su propio peso, sino que también tira del puente, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya el puente con estos detalles, tenemos esto, y ahora simplemente hacemos la simetría y ya terminamos, ¿vale? Y también podemos hacer las sombras, ¿no? Entonces, fijaros,
lo más importante es saber que las fugas estas deben estar a igual distancia, ¿vale? Porque el punto de vista está aquí y esta distancia, pues lógicamente, respecto al cuadro es igual, con la misma inclinación para esto que para la de abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si giráramos esto, lo podemos ver en 3D, y aquí entendemos la lógica de la perspectiva, lo más interesante. Si yo giro esto en 3D, fijaros, hago este giro, tendría el punto de vista está aquí. Puedo recortar esto, vamos a recortarlo para que se vea. Aún hemos sido bastante precisos, creo yo. Escojo aquí un papel, marco la posición para ver en 3D el fundamento espacial y marco aquí esta línea. Y esto nos dará el dato de realmente qué está pasando en el espacio. Vale. Claro, la perspectiva es todo cuestiones espaciales. La otra cosa es que tengamos que hacerlo en un plano para obtener la representación gráfica en bidimensional, ¿no? Bueno, fijaros que aquí está el punto de vista, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Y queda a la altura del horizonte, está así, ¿no? Lo veis, ¿no? Con la dirección de las dos líneas del puente fundamentales, ¿no? Vale, pero ahora sabéis que esto está en vertical aquí y que esto está aquí realmente, ¿no? Bueno, pues si lo ponemos aquí, ahora ya lo pongo tumbado, estaría en vertical, ¿no? Así. Pues fijaros que si yo realmente hago aquí este giro, pues esto si está bien dibujado con precisión, no está muy preciso, esta medida debería ser igual que esta. ¿Y por qué no está muy preciso? Porque estas líneas, al ser cortas, pues marca un margen de error aquí grande, ¿no? Pero al girar esto, necesariamente desde el punto de vista que tiene aquí el punto principal, pues tenemos esta dirección y esta. Eso quiere decir que si giramos esto así, pues nos da las dos direcciones ahí, ¿no? ¿Vale? Y por tanto yo podría traer esto aquí, girarlo, abatirlo y hacer este arco así hasta que cortar aquí a la posición exacta donde está ya este arco, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial. Recordad que el fundamento espacial lo que nos está diciendo es que desde el punto de vista, ¿no?, yo estoy haciendo esta línea que me define la dirección de esta línea y esta otra que me define la dirección de esta otra, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por tanto, esta medida la paso por un giro espacial hasta aquí, ¿no?, que sería lo mismo que hacer un abatimiento de esto y hacer ese giro por aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial para el dibujo. Vamos a hacer entonces ya, para concluir, la simetría. Entonces, este es el plano del suelo para el arco, entonces cogemos una medida igual, seguimos las leyes de la perspectiva, esto debe fugar hacia ahí. Y ahora hacemos el arco invertido también perfectamente simétrico, o sea, en una simetría que llamamos central, ¿no? O sea que deberíamos hacer un arco idéntico a ese de arriba, pero invertido, ¿no? Así. O sea que si cogemos este arco y cogemos este, entre los dos formarían una elipse, ¿vale? Bueno, ¿se entiende eso, no? Bueno, pues esa será la simetría del arco. Nos dejará ver por detrás, el final del arco viene por este punto, o sea que va a venir por aquí. Esto corta a esta altura, aquí, ahí empieza el arco, entonces empezará también por aquí detrás. Y ahí vemos ya el intrados, ¿no?, que sería la parte interna de este arco, ¿no? Luego tenemos aquí el arco y el cambio de dirección ahí, donde termina aquí el arranque, ¿no?, este punto y este, termina el arco y empieza la línea recta. Entonces se refleja en la línea recta y se refleja ahí el arco, ¿vale? Y por último tenemos, ahora vamos a coger esta medida, la duplicamos aquí también, mejor la cogemos con compás, pues cogemos esta medida con compás, de aquí a aquí y llega hasta aquí. Por lo tanto ya sabemos que, como es simétrica de esta, entonces llega hasta aquí y al ser simétrica deja el espacio encima de la elipse exactamente igual aquí debajo y debe fugar hacia ese punto, al mismo punto. O sea que tenemos ya la línea esta y ahora como esto en el suelo está exactamente aquí, entonces una vez que tenemos esto en el suelo, pues también habrá que hacer lo mismo aquí, bajar hasta el suelo, pero si os fijáis el suelo en el agua, o sea, la altura del plano horizontal es esta. Entonces duplicamos esta medida y duplicamos luego la otra. Con lo cual ya tenemos este punto,
Bueno, entonces tenemos esta línea, su reflexión es esta. Esta línea, su reflexión es esta. Entonces ya tenemos esto de aquí. O sea, ya tenemos este fragmento aquí reflejado, sería algo más pequeño. Y ahora respecto al plano del agua, también cogemos esta medida y duplicamos esta aquí. Por lo tanto, ya tenemos que esto vendría por aquí. O sea que hemos duplicado esto a partir de la línea del agua, ¿no? Y cogemos esta medida y también la colocamos aquí. Por lo tanto, uniendo estos dos puntos con estos dos, tenemos que esta será la reflexión del puente que termina aquí. Vamos a hacer que se abra un poco así el río más para poder ver la reflexión un poco más, o sea, ver esta línea por aquí y ver esta por aquí. Bueno, yo entiendo que todo esto se haga a ojo, pero vamos, como esta asignatura es el objeto de esta asignatura, hacer las perspectivas calculando, ¿vale? Bueno, tenemos ya la figura y por aquí pasaría el río, ¿no? Y por allí detrás pues también habría que hacer la posición del río, que ya podría variar. Vamos a ponerlo así. Normalmente los meandros del río ya sabéis que se acentúan allí donde tienen curvatura, ¿no? Bueno, pues ya terminamos, entonces simplemente le damos, no vamos a calcular sombras porque esto ya tiene todo curvatura, lo que sí tendríamos, los vamos a reforzar aquí todo, pues un camino que vendría por aquí, entonces ponemos el camino, vendría el camino por aquí, lo vamos a poner a tinta, llega exactamente ahí, a ver si se ve bien, donde cortaba, es exactamente la intersección de esta línea y esta, o sea que viene por aquí, o sea que este es el camino si no me equivoco, y por lo tanto el camino puede seguir por aquí recto y por aquí también. Vale, pues esa será la posición del camino. Y ahora hacemos aquí ya los detalles del grosor del muro, etc. Deben estar alineados con este punto de fuga. Fugar hacia, podríamos nombrar las fugas, hacia este punto, le damos ahí el grosor. Esto debe fugar hacia F1, vamos a llamar esto F2, esto 3 y 4. Entonces fuga ahí hacia F3, corta aquí, fuga hacia F3, termina ahí y también tiene su grosor ahí. Y ahora esto fuga hacia F2 con el grosor y ahora hacia F4 y lo mismo aquí. Y aquí lo vamos a redondear un poco y ahí tenemos ya. Sabemos que esta es la inclinación real de ese plano en pendiente. Por último hacemos aquí el estribo, el arco de medio punto y la parte interna aquí del agua. Y luego aquí por donde pasaría el río. Y la tierra hasta donde llegaría. La simetría de esta medida viene por aquí, luego la del arco viene por aquí, entra también tangente, corta aquí a la fuga, viene por aquí, y ahí vemos la reflexión de el intra 2. Ahora tenemos la reflexión de esto, tiene la misma fuga en F2, y lo mismo aquí, y ahora aquí tiene una fuga que no tiene nada que ver con esta de aquí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se reflejaría. Vale. Marcamos esto como si tuviera ahí un pequeño saliente, una especie de sillar, y podríamos hacer ya detalles, pues lo que decíamos, si fuera aquí las dovelas, ¿no? Estas piedras que se vienen poniendo aquí, pues este arco, en los arcos que son concéntricos en perspectiva, esto nos lo da
plantilla de elipses, la solución, lo vais a ver aquí. Fijaros, para eso tiene los diámetros conjugados esto. Si yo hago dos elipses, una mayor y otra menor, en axonometría isométrica, que también serían elipses que valdrían para la perspectiva, fijaros que el eje mayor hace que esta medida pues sea mayor, por ejemplo, es donde se incrementa aquí la mayor diferencia entre los dos arcos, ¿no? Porque solemos hacerlos equidistantes, pero si os fijáis, estas dovelas tendrían que verse mayores, ¿no?, aquí, que por ejemplo aquí, ¿no? O sea que aquí habría que ponerlas más pequeñas, ¿vale?, ya que este arco se acentúa en esa posición, ¿no? Bueno, pues esa sería ya la solución final. Y cuidado con el tema de que estas líneas concurren en un punto F4 y estas en otro, en F3, ¿no? Vale. Bueno. Y para hacer la simetría tendríamos que hacer pues la simetría del puente todo por debajo, etc. Bueno, una vez que tenemos ya la perspectiva, vamos a darle unas pocas zonas de sombra y también vamos a darle un tono, por ejemplo, en gris. Vamos a hacer un tono así más o menos homogéneo, que podríamos hacer la forma de las piedras ya, pero bueno. Entonces tenemos, vamos a hacer por ejemplo que por aquí vengan piedras en horizontal. Esta es la forma del puente. Entonces vamos a hacer las dovelas, la clave aquí arriba, remarcamos estas piedras. Aquí el imposta, donde cambia ya de dirección de la recta a la curva, el apoyo o estribo, y aquí la reflexión que también proyectará, aquí marcamos un poco, proyectará también un poco las formas más o menos parecidas, ¿no? Las piedras seguirán la dirección, todos los sillares seguirán la dirección. Vamos a marcar esto como si tuviera algo de protuberancia y seguirán la dirección hacia F2, como habíamos visto, ¿no? Entonces podemos ir marcando, quitando estas de aquí, pues marcar algunas así hacia esa dirección. Bueno, y ahora marcaríamos también pues la posición del camino. Entonces podemos hacerlo, por ejemplo, con esto. Todo el camino venía por aquí. Continúa hacia allá en línea recta. Y por último marcamos también las tonalidades para el río. En principio lo hacemos simplemente una tonalidad azul sin más. Se verá por aquí. Y esto refleja todo esto, con lo cual viene por aquí.
lo que no quita que tenga una tonalidad también azul, todo por ahí. Entonces, como esto está reflejando, habría que ir aplicando los tonos. Y lo hacemos con una tonalidad más suave, por ejemplo con esta. Cogemos una algo más oscura y también marcaremos la simétrica de esto, y como vemos que son bastante distintas, pues volvemos a coger la misma. Esto tiene una tonalidad más clara, ponemos esto en lo oscuro y aquí esto. Y ahora en la parte inferior le damos un tono más oscuro. Bueno, esa será la reflexión. Todo por aquí, se pierde el dibujo. Y entonces ponemos, por ejemplo, verde todo por aquí. Y por ahí detrás. Como esto ya está gastado, cogemos otro. Para la parte inferior algo más oscuro. Descubrimos un poco con el verde y luego ya damos unas tonalidades. Vamos a hacer aquí un poco el reflejo del verde también, y aquí también cubrimos hasta el horizonte. Bueno, pues toda esta zona será de reflexión por aquí a partir de esta línea y tendremos ahí más oscuridad. Bueno, marcamos entonces un poco de forma irregular todas las dovelas por aquí, también por aquí. Aquí hacemos como si realmente también tuviéramos algunas piedras.
marcamos el reflejo, la simetría de todas estas líneas. Y por aquí todo el oscuro alrededor del río. Más oscuro ahí al lado de donde está el río. Damos aquí el oscuro para el suelo. Damos un poco más oscuro a ese entrante. Por aquí. Lo mismo por ahí. Bueno, ponemos por aquí algún árbol. Y lo mismo por aquí. Ponemos el oscuro al lado del agua, que es donde suele humedecer y dejar la tonalidad más oscura. Aquí también por la base, al lado del paisaje, al lado de todo lo que sería el camino. Vamos también aquí vamos a poner más oscuro y esto también por debajo. Tenemos aquí algunas líneas para las piedras. Y podemos remarcar también a bolígrafo alguna piedra. Bueno, por último, decir que normalmente las piedras a veces siguen una forma horizontal y a veces pues siguen la dirección de la inclinación. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces vamos a hacer la dirección de la inclinación. Aquí horizontales van a la fuga y ahí bajan hacia la otra fuga. Pondremos piedras más pequeñas que las de aquí. Y aquí marcaremos unos tonos para diferenciar aquí la zona entrante. Bueno, y si llevamos aquí algunos verdes de vegetación y damos aquí algunos espacios. Vemos esto un poco irregular.
Bueno, y ya para concluir, damos algo de tono más oscuro por la base. Por aquí. Entonces recordamos el oscuro, toda esta zona que refleja la parte inferior. Y todo esto también. También todo en general más oscuro, y podríamos difundir aquí los contornos, ya que no tienen por qué salir perfectamente definidos, ya que podrían estar ahí marcando distintos tonos. Entonces vamos a aprovechar el azul este para dar aquí, y lo mismo todo por aquí. Bueno, pues eso ya es, una vez hecho un poco más de detalle, vamos por último a dar más contraste, cogiendo un tono más oscuro ya para este entrante. Para aquí, para las bases de aquí, para el reflejo. Y lo mismo todo por aquí. Y unos oscuros también para el verde que hay por ahí. Como que no llega la luz a ciertas zonas, y aprovechamos a extenderlo un poco con el verde. Así separamos el puente del espacio de atrás. Y lo mismo aquí. Bueno, pues esa sería ya en síntesis ya una forma ahí de hacer un poco la textura. También pues sería coger ahí pues un pincel, pero bueno, no tenemos aquí pincel, simplemente marcamos aquí como si hubiera la textura ahí de esas plantas y lo que fuera.
Ya que el negro nos permitió mezclar ahí, pues podemos poner aquí esta zona de más oscuridad, ya que el verde permite mezclar, nos aprovechamos de ese negro para dar los contrastes y ya concluir. Y lo mismo por aquí. Al lado del río siempre podemos poner más oscuro. Bueno, normalmente es más grueso el grosor del muro. Ahí lo pusimos casi. Entonces podríamos venir por aquí y ampliar aquí el grosor. Y lo mismo todo por aquí. Y ya aprovechando que pusimos esos oscuros, extender con esto todo por aquí. Ahí al lado del muro podría verse más oscuro y lo mismo todo por aquí. Haríamos por ahí la forma de la textura, que ya digo sería cuestión de hacerlo con un pincel para ir y hacerlo rápido, pero así no. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Recordamos, esta forma elíptica venía por aquí, se reflejaba y podríamos poner por aquí todo esto en oscuridad, ya que eso puede reflejar y dejar toda esta zona mucho más oscura e indefinida. Tenemos por debajo el puente, que sí que admite mucho oscuro por esta zona, y luego todo por aquí que se reflejaría. Mientras que por aquí marcaríamos las líneas del río. Vamos también aquí. Y el reflejo aquí, esto. El reflejo de toda esta zona. Bueno, pues ya terminamos aquí. El puente conviene definir y diferenciarlo bien del paisaje siempre. Y lo mismo todos los elementos que hemos ido dibujando por ahí para hacer aquí los contrastes y diferenciar ahí lo que sería el paisaje de todo lo demás. Bueno, como esto ya está gastado, sería cuestión de coger otro tono y reflejar ahí el cielo, lo que fuera, todo por aquí. Por aquí.
completar también todo por aquí. Y por aquí. Bueno, el dibujo se perdió bastante, pero bueno, nos hacemos una idea de por dónde irían los elementos.